muchísimas gracias. Hoy les voy a estar hablando un poco, nos vamos a ir un poco a los Andes del Sur ahora y les voy a estar hablando de estrategias que proponemos para evaluar impactos vinculados a ceniza volcánica en esta zona de los Andes, pero que podría ser extrapolado a cualquier otro lugar. Bien, esta es un poco la hoja de ruta. Vamos a charlar un poco primero sobre qué son los impactos, qué son y por qué conviene estudiarlos, para que todos tengamos una idea de qué estamos hablando. Luego les voy a presentar la propuesta metodológica, la metodología con la que nosotros trabajamos, y en función del tiempo que vaya quedando voy a ir a presentarles 2 casos de estudio. Bien, primera pregunta, ¿qué son los impactos y por qué nos conviene estudiarlos? Creo que todos nos hacemos una idea de, cuando decimos impacto, de qué es, ¿no? Algo que afecta a un bien, a una persona, a algo. Y básicamente acá lo que traté de representar en esta figura son los distintos componentes que construyen el impacto. Principalmente necesitamos tener un peligro, básicamente que está vinculado a un proceso geológico, en este caso un proceso volcánico. Si hablamos de ceniza, podemos hablar tanto de caída como de removilización de ceniza. Después necesitamos un elemento expuesto que tenga un factor de vulnerabilidad. Básicamente, sin exposición no podemos tener ningún efecto del peligro sobre un elemento. Y después tenemos factores que modulan este impacto, como los factores medioambientales, y también las medidas de mitigación que se pueden implementar para evitar o disminuir un impacto. Acá les dejo algunos ejemplos. Si lo pensamos por ahí, el tema de la intensidad del peligro, principalmente en función de lo que es la caída y remolición de ceniza. El principal punto que uno considera siempre es el espesor de ceniza, pero también hay otros elementos como la química de la partícula, el tamaño de la partícula, la densidad que esa tiene. También cuando hablamos de vulnerabilidad es importante tener en cuenta que hay múltiples dimensiones de la vulnerabilidad, como la física, la dimensión social o la económica. Y cuando hablamos de estos factores medioambientales que modulan, el impacto tenemos que pensar en precipitaciones, la topografía, la estacionalidad, si son regiones con 2 meses de verano, 4 meses de verano y 4 de invierno, o si no hay una estacionalidad tan marcada. Y bueno, las medidas de mitigación que básicamente combaten siempre un poco, van en contra tratando de disminuir la vulnerabilidad y también disminuir un poco el impacto, claramente, pueden separarse en estructurales o no estructurales. Podemos clasificar los impactos hay distintos tipos de impacto, hay distintos tipos de elementos que son impactados. Acá hice una clasificación media expeditiva. Básicamente puede haber impactos sobre lo que llamamos infraestructura crítica, ya sea un aeropuerto, una ruta, una aduana. Obviamente impactos sobre edificaciones, caída de ceniza, por ejemplo, en los techos. Tenemos impacto en la salud, ya sea salud física o emocional, el componente emocional que es vinculado a una erupción y a la caída de ceniza hay que tenerlo en cuenta. También obviamente impactos en el medio ambiente y claro que en la economía obviamente si uno tiene impacto en el aeropuerto y en el tráfico aéreo, eso repercute en la economía, pero también me refiero a, por ejemplo, impactos en economías regionales, en prácticas agrícolas ganaderas. Y por último, también tenemos todo lo que es el marco de impactos sociales, que puede incluir impactos culturales y una diversidad de impactos, impactos y efectos en cadena que pueden complejizar mucho el entramado social. Ahora bien, tenemos 2 maneras de evaluar el impacto. Podemos hacer evaluaciones pre-impacto o lo que llamamos evaluaciones post-evento o principalmente pre-evento y post-evento. Que como lo dicen, la prevento se realiza antes de que haya una erupción y para eso necesitamos definir escenarios eruptivos, modelar los peligros, evaluar los elementos que están en exposición y hacer un poco este modelado nos permite cuantificar el potencial de impacto de una erupción determinada. Y los post-eventos son más como hacer un poquito de investigación, una especie de análisis forense. Uno va a la escena del crimen después de la erupción y trata de recopilar qué pasó y entender bien qué pasó. ¿Y por qué es importante hacer esto, básicamente? ¿Y por qué son importantes los 2 tipos de evaluaciones? Primero, porque nos dan información, ese es el eje central. Las evaluaciones de impacto nos dan información. Las pre-evento nos permiten imaginarnos qué podría pasar
en el caso que haya una erupción, en este caso particular de la ceniza, ¿qué podría pasar si cae ceniza sobre una determinada comunidad, sobre una determinada zona de un país? O podemos poner varios ejemplos parecidos. Y la post-evento nos permite entender cómo respondió nuestro sistema a una erupción. Hay casos que no tenemos una erupción y entonces queremos saber de antemano qué podría llegar a pasar y bueno, si no hay una erupción no se puede hacer un análisis post-evento. Entonces es importante complementar estas dos y retroalimentarlas. Acá a la derecha les puse un esquema, un diagrama que es muy famoso, que hay distintas maneras de dibujarlo, pero es básicamente lo mismo, que se piensa esto en una especie de círculo. No podemos empezar de cualquier lado, pero imagínense una erupción, genera un impacto, tenemos todo lo que es el después de evento, que implica la emergencia, la respuesta ante la crisis, la recuperación, y después pasamos a la parte que llamaríamos ya antes del nuevo evento, que implica la mitigación y la preparación, ¿no? Y en esa preparación entran estos planes de evaluaciones pre-evento. Bien, espero haber sido convincente con por qué es importante estudiar esto, y ahora les presento nuestra estrategia metodológica, que es una estrategia metodológica mixta, que busca combinar conocimientos y datos de dos disciplinas, ciencias sociales y de las ciencias naturales, pero también busca la interacción entre investigadores de distintas disciplinas. Tratamos de evitar como que, por ejemplo, gente de las ciencias naturales agarre herramientas de otra ciencia y las aplique. O sea, se puede hacer y a veces uno lo hace, pero lo mejor es tratar de trabajar interdisciplinariamente con colegas de otras disciplinas sociales. Y acá les remarqué un poco distintos elementos que tomamos de cada una de las disciplinas. El objetivo final de nuestra estrategia metodológica es realizar análisis integrales post-evento, que incluye la comprensión tanto del fenómeno, entender cuáles son las características medioambientales de la zona que estamos estudiando, la evaluación de impactos, que es básicamente lo que les voy a mostrar un poquito más en detalle ahora, pero también entender y evaluar las medidas de mitigación y asistencia que se tomaron en relación a ese evento volcánico y a la caída de ceniza. ¿Está bien? Entonces, tenemos diversos elementos que usamos de ambas disciplinas, pero principalmente hay un elemento clave que quiero revalorizar, que es el hecho de las entrevistas y los cuestionarios. ¿Está bien? Esto es un elemento central. El resto pueden ir cambiando en un caso de estudio y el otro, pero en los dos casos de estudio que les voy a mostrar, las entrevistas y los cuestionarios tienen un rol central. Bien, estamos con algo bastante bien de tiempo, entiendo, por lo cual vamos a pasar a describir un poquito los casos de estudio. Obviamente no tengo el tiempo para entrar en detalle en la profundidad del análisis de cada caso. Voy a tomar algunos ejemplos puntualmente vinculados a temas más relacionados a impacto, pero sepan que también en esta metodología, como les mencioné, es mucho más integral y eh, busca entender el fenómeno, el proceso en su totalidad. Lo que les voy a presentar son dos casos de estudio en Argentina, Andes del Sur. Acá tenemos el mapita de Argentina. El caso número 1 es Ingeniero Jacobasi en la Patagonia Argentina. El caso número 2 es en la provincia de Mendoza. Es un sector de una cuenca alta, una cuenca de un río. Y lo que tienen en común estos dos casos de estudio es que básicamente, bueno, las dos son comunidades rurales en el territorio argentino que han sido afectados por una erupción. Ahora, como les voy a mostrar, fue afectado por erupciones distintas, de distinto tipo y de distintas características. Y básicamente el tipo de actividad primaria, principal que desarrollan es la misma que es la ganadería. Y después vamos a ir viendo que hay una serie de diferencias que son centrales también al momento de ver el impacto, ¿no? Que tuvo la caída de ceniza. Bien, empezamos por Jacobasi. Como les dije, está en la Patagonia Argentina, pero no está en si conocen algo de Argentina, básicamente Argentina tiene un gran desnivel topográfico de oeste a este. Acá en la figura inferior lo pueden ver, es esquemático, imagínense esta transecta que va de la cordillera al oeste hacia lo que llamamos la estepa patagónica al este. Bueno, esta zona de estudio, Ingeniero Jacobasi, está en la zona esteparia. Esta es una foto del lugar, es muy representativo este paisaje de mesetas, muchas superficies planas, y también hay un gradiente muy marcado de precipitación, es una zona muy árida, tiene menos de 200 milímetros de precipitaciones por año.
Esta zona en 2011-2012, a pesar de estar a 250 kilómetros de la cordillera, sufrió los efectos de la erupción de Cordón Caucho. Acá a la derecha tenemos un mapa isopáquico, que básicamente es un mapa que muestra los espesores de ceniza depositados en el terreno, y nos muestra que Ingeniero Jacobasi, que está acá, recibió casi 5 centímetros de ceniza. Imagínense estar a 250 kilómetros de un volcán, no ver un volcán por ningún lado y que te caigan 5 centímetros de ceniza. Fue un evento bastante traumático para la comunidad. Acá tenemos una foto en la izquierda de lo que fue limpiando las calles de Ingeniero Jacobasi. Todo esto es ceniza. Pero lo que es interesante es que no solamente sufrieron caída de ceniza, sino que también, al ser una zona árida y muy ventosa, sufrieron mucha removilización de este material. Básicamente el viento lo ponía de vuelta en el aire y generaba un efecto similar al de caída de ceniza primaria. Entonces, nuestro objetivo en este caso fue ir a estudiar el impacto de esos fenómenos secundarios de removilización de ceniza y no tanto el de caída primaria, que al momento que nosotros fuimos a la zona de estudio ya habían pasado 5 años. Bien, entonces lo que hicimos fue, acá a la derecha tenemos un mapa de la ubicación de los productores rurales. Tengan en cuenta que en esta zona es una producción de muy pequeña escala con básicamente producción de ovina, de ovejas, que se llama ganadería de subsistencia. Básicamente los productores tienen un pequeño lote de ganado y lo venden para sobrevivir y comprar nuevos insumos para el próximo año. Hicimos entrevistas a 20 de estas personas distribuidas a lo largo de los alrededores del centro urbano de Jacobasi. Fuimos al campo, como les dije, 5 años después. Entonces el eje estuvo más enfocado en la removilización de la ceniza. Y combinamos esta información con datos meteorológicos y análisis periodísticos. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de los resultados que obtuvimos. Básicamente, en nuestro cuestionario estaba estructurada esta entrevista que hicimos. Las entrevistas las hacemos en base a un cuestionario escrito, está estructurado en 4 secciones. Y estas secciones preguntaban sobre distintas cosas. Por ejemplo, una era sobre las características generales del entrevistado. Y la última pregunta de la sección le pedía que enumere los 3 problemas que la persona entendía que su comunidad tenía. Y acá donde tuvimos la primera lección en campo de cómo llevar adelante sus análisis, ¿no? Nosotros fuimos confiados que la resuspensión y la ceniza, todo era lo más importante, y le preguntamos, y la persona nos fueron dando sus respuestas, y nosotros lo que hicimos fue codificarlas, las etiquetamos. Acá pueden ver ambiental, gobernabilidad, económico, esas fueron las categorías que le pusimos. Y tuvimos 20 personas que mencionaron problemas ambientales. Dentro de eso, volvimos a codificar y simplemente 2 personas nos dijeron que la ceniza era un problema, mientras que 10 personas nos mencionaron que la sequía era el problema principal, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que hay que tener cuidado cuando uno va a trabajar y no ponerse siempre en el centro uno, sino que tiene que entender a la comunidad que está yendo a estudiar, ¿no? y a trabajar. Después, acá otro tipo de resultado que obtuvimos fue, como les comenté, si bien queremos evaluar impacto, también queremos entender las dinámicas del fenómeno que vamos a estudiar. Entonces tratamos de caracterizar estos eventos de removilización de ceniza masivas. Esta es la cronología desde el día de la erupción hasta el día que hicimos la entrevista, o las entrevistas. La erupción duró básicamente hasta medio de 2012, y nosotros, haciendo un análisis de publicaciones periodísticas, pudimos reconstruir la cantidad de eventos de removilización que hubo en la zona. Estas barritas rojas es un evento de removilización con variaciones durables entre 1 a 5 días. Y acá tienen esta línea azul, es el viento, el promedio de mensual de viento. Entonces ahí empezamos a ver cómo, por ejemplo, los eventos están agrupados y no ocurrían de manera random. Empezamos a correlacionar estas variables y con otras preguntas que le fuimos haciendo a los entrevistados, básicamente nos dimos cuenta que los eventos ocurrían en primavera y verano, que son los meses más ventosos, pero también vimos que había una disminución a través del tiempo, que es lógico si uno lo piensa ahora, pero estas cosas hay que caracterizarlas también. Y nos dimos cuenta que todos los entrevistados nos decían que en un momento había habido una lluvia muy importante y que a partir de ahí no se observaban más eventos de removilización. Acá abajo agrego el balance hídrico de la zona, es la resta entre lo que llueve promedio con lo que llovió ese año. O sea que lo amarillo es que hubo una lluvia negativa, o sea, balance negativo, llovió menos de lo que debería haber llovido.
Entonces, esto nos dice que la erupción cayó en un lugar que había un proceso de sequía, de desertificación, y esto complejizó todo mucho más el escenario. Cuando a partir de esta precipitación importante se restableció un poco el balance y esto equilibró un poco y limpió un poco la ceniza del lugar. Otro tipo de resultados, ahora sí enfocado a los impactos, les preguntamos cómo ellos habían visto que su superficie de pastoreo se habían afectado donde comen los animales. Hicimos la comparativa de caída primaria con la removilización y básicamente lo que nos dijeron es cuando cayó la ceniza hubo un efecto muy fuerte, se cubrieron todas las superficies y los fenómenos de removilización fueron haciendo que esto se limpie y con el tiempo vimos una mejora en la superficie de pastoreo. Hicimos esta pregunta también comparativa con el impacto en el ganado y acá lo que es importante es que cuando fue la caída primaria, en las primeras semanas, hubo mucha muerte, mortandad. Todos los entrevistados reportaron la muerte casi total del ganado disponible, mientras que la removilización lo que hace básicamente es exacerba estos efectos secundarios vinculados a la ceniza volcánica. No tanto, no genera la muerte, sino genera, por ejemplo, ceguera, genera problemas para el manejo del ganado en el campo porque no hay visibilidad y demás. Si quieren conocer más sobre este trabajo, los invito a leer este artículo. Si no lo pueden descargar por motivos que me exceden, me pueden escribir, se los mando, y si no hablan inglés me pueden escribir y nos podemos juntar y podemos charlar sobre lo que hicimos. Segundo caso de estudio, tengo un par de minutos todavía creo, voy a hablar sobre otra erupción de 2018-2019, una erupción mucho más chica que la anterior. Fue una erupción pulsátil que duró básicamente 3-4 meses y que afectó solamente alrededor. Esta es la pluma de ceniza en gris. Esta pluma nunca llegó a más de 30-40 kilómetros de distancia y emitió mucho menos material que la anterior, fue mucho más chica. Pero afectó a todas estas zonas. ¿Ven estas cosas más oscuras? Son valles donde crece el pasto. Son sectores muy, muy acotados donde crece el pasto y tenemos comunidades también que llevan al ganado ahí en los meses de verano, cuando se derrite la nieve. Estamos en una zona cordillerana, 3.000 metros de altura, y hay un fenómeno de transhumancia en los cuales las comunidades llevan al ganado a pastar a las zonas altas, a esos pequeños valles. Entonces esta erupción básicamente afectó una zona que está habitada transitoriamente en los meses de verano por esta comunidad. Entonces nosotros queríamos entender cómo había afectado esta erupción a esos pobladores, ¿no? Que si bien no es tanto del año, es una característica importante a tener en cuenta cuando se arma un plan de gestión de riesgo, están en una época del año. Y llevan ganado, mucho ganado en este caso es ganado caprino, cabras sobre todo. Estamos hablando que en este... 2 minutos, Pablo, 2 minutos. Bueno, perfecto. En esta zona estamos hablando que hay por lo menos 60 familias que llevan cada una aproximadamente 1.000 cabezas de ganado, entonces es un número a tener en cuenta. En este caso también hicimos entrevistas, no tan enfocadas en la removilización de ceniza, hicimos observaciones de campo y combinamos con datos meteorológicos, análisis granulométricos y análisis químicos para entender si había habido transferencia de elementos químicos de la ceniza al agua y demás. Voy a apurar un poco. Hicimos la misma pregunta que en el caso anterior para entender cuáles eran los problemas principales que ellos entendían como principales, y de vuelta nos llevamos a la sorpresa que si bien están emplazados entre 3 a 50 kilómetros del volcán activo, solamente un 20% considera que es un problema principal, mientras que el problema principal está siempre vinculado, por ejemplo, a predadores del ganado, a sequía. Entonces, de vuelta, hay que tener... Este tipo de preguntas te ayudan a tener una foto de las problemáticas y lo que piensa la comunidad. En este caso hicimos preguntas vinculadas a si la zona de ellos, el puesto de Veraná, que se llama donde ellos habitan, se vio afectada. La mitad nos dijo que no. Básicamente, a diferencia de Jacobacea, acá hay que tener en cuenta que se ubica en un valle, entonces la distancia al centro eruptivo condiciona el impacto, claramente. También el tema del ganado, a diferencia de la otra erupción, acá el impacto en ganado fue bastante, reportado es menor, hay mucho menos también pérdida de ganado, casi no hubo. Y acá tenemos un colega, Joaquín, que estaba tomando mediciones de esta fuente de agua, que no los voy a presentar, porque es trabajo en proceso pero que se van a complementar con estos datos sociales que fuimos relevando. Otro tipo de información que podemos obtener, le pedimos a la gente que evalúe el nivel de impacto en distintos componentes, si bien obviamente
esto es un poco una percepción de la persona, nos ayuda a entender dónde están los puntos más sensibles para la persona. Y de acá no hay tiempo, pero se desprenden un montón de cosas hiperrelevantes. Y la conclusión parcial que tenemos de este estudio es que si la erupción fue chica, el impacto fue chico, hubo problemas muy importantes en la asistencia. Entonces eso nos da datos también para trabajar en los planes de gestión. Los dejo ya con estas consideraciones finales. Creo que es importante que hagamos el esfuerzo de trabajar con gente de otras disciplinas para desarrollar estudios integrales. También es importante recuperar el testimonio de distintas fuentes, sobre todo de los afectados, porque a veces si uno se basa en los informes oficiales, pierde algo de esa experiencia. Y es importante cuando hablemos de planes de gestión o de desarrollo de estrategia de gestión del riesgo, de considerar las particularidades sociales, económicas y ambientales de cada una de las comunidades. Y por último, obviamente, tener en cuenta cuando evaluamos y cuando hacemos planes los contextos de multipeligrosidad y multiimpactos de la zona de estudio. Creo que hasta acá llegué. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.